a fenómenos que realmente no se sabe a ciencia cierta cómo es que funciona. Voy a comenzar. La presentación básicamente la he dividido en 4 partes, una introducción y que introduce varios conceptos básicos para poder comprender todos los resultados. Primero lo que es una dinámica molecular clásica, qué son tensoactivos, qué es surfactante pulmonar. Voy a hablar un poquito sobre los fármacos que utilicé ya en las aplicaciones médicas. Esta sigla significa surfactante pulmonar. Básicamente fueron 2 fármacos, la levofloxacina, que voy a explicar un poquito cómo trabaja, la prednisolona, y también esta técnica la he utilizado para algunas aplicaciones industriales, utilizando algunos tensoactivos como el monosatarato de glicerol, y uno extraído del aceite de la cáscara de semilla de marañón, que es mi trabajo más reciente con el grupo de investigación. Y al final algunas conclusiones sobre la técnica, cómo funciona y cuáles son sus ventajas y sus limitaciones. Antes de entrar en materia, pues quisiera un poco, ya Ana me presentó, pero también pues también quería introducir un poco, pues soy hondureña. Como pueden ver a mano izquierda aparecen algunas fotos, pues mi país es un país muy hermoso en recursos naturales. Para los que les gusta la playa, en lo personal, para mí, las mejores playas del mundo, o de las mejores la mejor que he visitado realmente. También los que les gusta pues la cultura, pueden ver ahí aquí a mano derecha que aparece el campo de pelota de la cultura maya, que tenemos el centro arqueológico que se llama Copán, y adentro, ahí al fondo, se puede ver que tenemos la escalinata, que es el escrito en piedra más largo, ¿no?, que existe. Los mayas pues desarrollaron la escritura y eso les permitió tener un desarrollo cultural muy grande. Entonces, para los que les gusta la cultura, pueden visitarnos. Es un lugar muy bonito y también muy accesible de llegar. Y también, pues, los que les gusta el buceo, pueden visitar Islas de la Bahía, que también realmente es una experiencia que vale mucho la pena hacer. En lo personal, como les digo, considero que en belleza natural Honduras es uno de los países que tiene una gran diversidad y atractivos turísticos que vale la pena resaltar. Y pues en la universidad me desempeño en el Departamento de Ingeniería Química y allí formo parte del grupo de investigación en tecnología química para aplicaciones industriales. Básicamente estamos conformados por 5 docentes y 6 estudiantes de pregrado. Los pueden ver aquí a los chicos con su equipo en el laboratorio. Entonces, básicamente estamos trabajando un poco sobre tratar de darle un valor agregado a los residuos de biomasa, dando un nuevo enfoque. En ese caso, yo hago la parte de cálculos computacionales, que es básicamente mi fuerte en la parte de investigación. Ahora sí, una vez que ya más o menos tenemos un contexto de esto, vamos a entrar en la parte de lo que es dinámica molecular. Normalmente siempre la van a encontrar abreviada MD. Realmente la dinámica molecular tiene varios tipos de dinámica molecular. La dinámica más precisa es la que se llama ab initio. Ese tipo de dinámica resuelve la ecuación de Schrödinger. El problema que tiene ese tipo de dinámica es que pues requiere muchos recursos computacionales porque, como ustedes saben, esta ecuación no es fácil de resolver. Hay que utilizar métodos numéricos y también cuando estamos hablando de sistemas con muchas partículas, pues realmente el tiempo que puede demorar puede ser muy grande. Entonces, no siempre es una opción una opción de análisis cuando estamos trabajando con recursos computacionales limitados. Luego tenemos una dinámica molecular clásica. Esa dinámica lo que hace es resolver la ecuación de Newton, la ecuación clásica de Newton que desarrolló,
Y ahí podemos encontrar dos subcategorías de ese tipo de dinámica, que sería una dinámica atomística, que es básicamente lo que... Disculpe, ingeniera. Sí, Disculpe que la sí, interrumpa. No dígame. puede ver la pantalla ni las diapositivas. No sé si habrá... ¿No pueden ustedes verla? No. O sea, se puede ver la página, pero en este momento se está viendo Adobe. Y la principal, la pantalla de... Ah, no. Bueno, voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo. Tal vez será que quedó algo, Perfecto. un problema. Ok. Listo. Perfecto, ahora sí. Ok, perfecto. Entonces voy a... Bueno, les decía, para comenzar de nuevo, la introducción, que vamos a aclarar algunos conceptos básicos, ¿verdad? De lo que es para poder comprender cómo aplicar esa técnica. La aplicación médica está basada básicamente en dos fármacos que se utilizaron con una combinación de un material que es un tensoactivo que se llama surfactante pulmonar. Y luego tenemos las aplicaciones industriales, que estamos hablando de dos tensoactivos, uno que es conocido, el monoestarato de glicerol, y el otro es el aceite de la cáscara de semilla de marañón, o sea, un tensoactivo que es extraído del aceite. Y finalmente las conclusiones. Les mostraba, pueden ver el cambio de diapositiva. Sí. Listo. Entonces les mostraba, Sí, bueno, emocionada hablando de la belleza natural de Honduras y no lograron ver las fotografías. Les decía que los que les gusta la arqueología, pues pueden visitar Ecopan Ruinas, que es un centro arqueológico de los mayas, y también pues los que les gusta la playa, el sol, la arena, pues pueden visitar Islas de la Bahía, las playas de la costa norte, que también son muy, muy lindas y muy atractivas. Aquí podemos ver a los integrantes del grupo de investigación al cual pertenezco. Tenemos 6 estudiantes y 5 docentes que estamos trabajando en la utilización para poder extraer o dar un valor agregado a los residuos de las biomasas. Ahora sí, vamos a comenzar con la parte de dinámica molecular. Les dije que la dinámica molecular pues está dividida en diferentes tipos de dinámicas. La más precisa que se tiene actualmente se llama Ab initio, y lo que hace es resolver la ecuación de Schrödinger. En ese caso, el problema que tenemos es que pues se requiere mucho gasto computacional para poder desarrollar este tipo de dinámica. Lo que requiere son computadores muy veloces, y no todos los laboratorios poseen ese tipo de computadores. Una de las dinámicas más accesibles y donde se va a encontrar la mayor cantidad de literatura para este tipo de aplicación es la dinámica molecular clásica. Básicamente podemos encontrar dos subcategorías, que es la atomística y la coarse-grained. En el caso de atomística, como su nombre lo indica, hace referencia a que va a representar a todos los átomos. Aquí a su mano derecha pueden ver este tensoactivo, este fosfolipidio, donde representaría todos los átomos de carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo que tiene. Por otro lado, tenemos la coarse-grained, que lo que hace es disminuir ese número de átomos para una especie de granos, como su nombre lo indica, donde aglomera átomos, una cantidad máxima de 4 átomos en cada uno de estos granos, y de alguna manera pues tendríamos una estructura menor. Esto solo vale la pena cuando estamos hablando de moléculas que tienen una gran cantidad de átomos, porque si no, prácticamente solo tendríamos un grano o 2 granos para moléculas menores. Entonces, esta aplicación de dinámica molecular está dada para estructuras que le llaman macromoléculas, muy aplicada en la parte de biología, porque pueden modelarse proteínas, pueden modelarse segmentos de membrana celular y otro tipo de macromoléculas. Aquí la utilizamos para modelar fosfolipidios, que también son moléculas que tienen no tanto como una proteína, pero sí tienen una cantidad considerable de átomos. Y finalmente, una dinámica molecular híbrida que está entre una mecánica cuántica y una mecánica clásica,
que actualmente es lo que ha empezado a tomar bastante auge porque nos da las ventajas de la mecánica clásica que permite dinámicas más rápidas, pero nos da la precisión que nos da la ecuación de Schrödinger cuando, por ejemplo, queremos ver algún tipo de protonación o liberación de protones. Obviamente tiene sus limitaciones, pero como les digo, es la que ha venido a tomar bastante auge. Tanto es que en el 2013 se le otorgó a estos 3 científicos que fueron los promotores o los que trabajaron en este tipo de dinámica el Premio Nobel a la Química por su dinámica molecular híbrida. Entonces, pues actualmente podría cómo dar lo mejor de ambos mundos, ¿no? Que es lo que pretende hacer juntando ambas dinámicas. Mi trabajo yo lo hago en la parte de dinámica molecular clásica. He trabajado tanto de manera atomística como coarse-grained en ambas áreas porque es la que pues requiere menos recursos computacionales y siempre pues los laboratorios son una limitante. Para la dinámica molecular clásica, básicamente, así como lo es la dinámica molecular cuántica, que habla de un término hamiltoniano, en la dinámica molecular clásica podríamos hablar del mismo término hamiltoniano, solo que ese será en términos de los momentum y de la posición de las moléculas. Y ese básicamente, si logramos resolver ese hamiltoniano, pues contendríamos toda la información del sistema que nosotros, o podríamos resolver cualquier sistema que nosotros tengamos. La dinámica molecular clásica, como les dije, utiliza la ecuación de Newton y básicamente en esta ecuación 2 y 3 resuelve a C igual a estas 2 ecuaciones y por métodos numéricos, dando un valor inicial de posición, pues yo automáticamente tengo la velocidad que podría tener en ese momento. Entonces, puedo determinar básicamente el lugar y la velocidad de un átomo o de una partícula en cualquier momento. Esa es la ventaja que tendría esa ecuación de Newton. Lo que necesito ahora descubrir es este potencial que tengo acá. Necesito saber cómo medir ese potencial para poder hacer ese análisis numérico. Ese potencial está dado por la suma de 2 potenciales, que hablaremos de un potencial enlazante y no enlazante. Todo esto a nivel microscópico o a nivel atómico. Cuando hablo de potencial, hablo de energía, no de la energía que tienen las moléculas cuando se encuentran unidas de manera física y cuando la unión no es física, simplemente por atracciones, por repulsiones entre ellas. Ese tipo de potencial lo dividimos en 2 partes, enlazantes y no enlazantes. En el caso de los enlazantes vamos a medir básicamente 3 partes. La longitud del enlace entre los átomos, el ángulo que van a tener esos enlaces, la torsión o el ángulo de inclinación entre diferentes átomos, y en las no enlazantes mediremos 2 básicamente, que será la de Van der Waals y la electrostática. Entonces, eso es lo que la dinámica clásica ofrece. Como pueden ver, no mide todas las fuerzas que nosotros tendríamos en un sistema real, pero mide las suficientes para poder dar alguna explicación, a algunos fenómenos que queramos responder. Si empezamos a profundizar en el tema de la longitud de enlace, ¿cómo mide esa longitud de enlace? Pues básicamente utiliza una ecuación que nosotros ya conocemos y la hemos visto en nuestros cursos de física, que es la ecuación para medir el potencial de un oscilador armónico. Ven, aquí aparece la constante y luego este que aparece con supracero indica un valor constante. Estos valores que aparecen, esta constante o este radio supracero, son valores que ya se encuentran definidos y tabulados para diferentes tipos de átomos que se encuentran unidos. Básicamente lo que hace es medir el potencial que va a tener cuando la partícula I se aleja o se acerca de la partícula J.
En el caso del ángulo de enlace es básicamente lo mismo, solo que en lugar de medir la longitud, pues mide el ángulo, porque también la partícula I y la partícula K pueden acercarse o alejarse cuando la molécula se encuentra en movimiento. Si hablamos de torsión, corresponde al ángulo. Estos ángulos que aparecen acá serían los ángulos que tienen entre los planos, que son necesarios definir, por ejemplo, cuando ya empezamos a tener esas cadenas hidrocarbonadas en los tensoactivos o en las proteínas o en otro tipo de moléculas que requieran una gran cantidad de átomos. Entonces necesitamos también medir cuál va a ser el ángulo que va a tener entre esos planos. El ángulo impropio, que también, si ven, es modelada también con la ecuación del oscilador armónico, se utiliza mucho cuando nosotros queremos medir o queremos mantener ciertas estructuras rígidas o planas. En este caso, yo quiero mantener todas mis partículas I, J, K y L en el mismo plano. Entonces, a eso le llamamos un ángulo diedro impropio. Eso con respecto a las interacciones enlazantes o las que están unidos de manera covalente. Cuando ya pasamos a las interacciones no enlazantes o las que no están unidas de manera covalente, hablamos del potencial de Van der Waals. Ese potencial, ustedes ya lo conocen, es el que me permite ver las atracciones o repulsiones o es el que permite tener estados de agregación en la materia, poder distinguir entre un sólido, un líquido o un gas. En este caso se aproxima utilizando el potencial de Lennard-Jones, que es el de los más usados. En ese caso ese de Lennard-Jones se llama 612. Y lo que mide es el acercamiento y el alejamiento entre dos partículas que tenemos. Cuando hablamos ya de del que tenemos que medir las cargas que tienen, como la dinámica molecular clásica no representa los electrones que tendrían los átomos, sino que considera a los átomos como cargas puntuales y les da cargas puntuales, utiliza en este caso la ley de Coulomb para poderlos modelar. Aquí todos pues estamos familiarizados con esta ley para poder medir las fuerzas electrostáticas que siempre existen en las moléculas que nosotros tenemos. Entonces ven que si yo quiero hacer dinámica molecular, yo tengo que poder medir el potencial enlazante y no enlazante de todos los átomos. Yo he puesto el ejemplo aquí de dos partículas, pero eso la computadora hace los cálculos para 100, 200, 1000 o millones de partículas que yo tenga. Y en todos tiene que medir las proximidades de una a otra partícula, lo que requiere un gran número de cálculos, ¿no? Solo para la dinámica clásica, que no es ni siquiera la híbrida, ¿verdad?, que tendríamos ahí. Entonces necesitamos una gran capacidad de cálculo para poderlo realizar. Las constantes que aparecen, que yo les mencionaba, la constante de fuerza o las longitudes de enlace, los ángulos, son valores que ya están tabulados o se encuentran ya de manera conocida. Y toda esa información, que prácticamente es la información o el ADN que tendría el sistema, a eso en la parte computacional le llamamos campo de fuerza. O sea, que es el que contiene todas las informaciones que permiten desarrollar la dinámica molecular. Todas esas ecuaciones necesitan ser alimentadas por constantes y eso lo contiene esos campos de fuerza. Los campos de fuerza hay una gran variedad. Aquí yo he enlistado los más comunes. Prácticamente de estos trabajé con Gromov, con Martini, con Charn, que son básicamente los tres que he trabajado. La elección del campo de fuerza va a depender mucho del tipo de molécula que nosotros queramos modelar. Algunos campos de fuerza son desarrollados exclusivos para proteínas, algunos para fosfolipidios y así sucesivamente. Entonces hay que leer un poco sobre el campo de fuerza antes de escogerlo. Algunos son similares, ¿verdad? Entonces probablemente no haya diferencia o no se encuentre evidencia científica que haya una diferencia para simular tensoactivos entre Gromov y Charn. Ese sería un ejemplo. Martini es el caso que les mostré donde utiliza el campo de fuerza de coarse grain.
utiliza el grano grueso, entonces sí, definitivamente Charm Martini no será compatible con Charm, ni con Gromos, ni con Amber, ni con OPLS. Una vez que nosotros ya tenemos la información para alimentar nuestras ecuaciones, pues necesito un software que permita desarrollar esas ecuaciones. De los más populares que se tiene por ser un paquete de uso libre y también por ser uno de los considerados más rápidos es GROMACS. Es un acrónimo que viene del lugar donde fue generado. Ese programa, a diferencia de otros programas que generalmente generan su propio campo de fuerza, por ejemplo, hay un paquete que se llama Gromos, que tiene su campo de fuerza que se llama Gromos, así como PLS. En ese caso, GROMACS no tiene campo de fuerza propio. Se alimenta del campo de fuerza de otros paquetes computacionales. Pero da la versatilidad que yo a través del mismo programa puedo modelar diferentes campos de fuerza. Y aquí les dejo la página de internet para que ustedes puedan buscar si están más interesados en él. Como les digo, es un paquete libre. Cualquiera puede descargar y colocar en sus computadores. El problema sería la capacidad que tendría el computador para poder desarrollar ciertos cálculos que nosotros tendríamos. Para poder hacer eso, aquí yo he traído algunos ejemplos de lo que sería un supercomputador y aquí he traído la imagen de este supercomputador que se encuentra en este centro espacial de la NASA, en Maryland. El computador se llama Discover y básicamente lo que hacen una serie de cálculos, pero su finalidad, o sea, se centra básicamente en análisis, cálculos para clima o simulaciones del clima. Entonces pueden ver todos estos clústeres, todo esto, pues es el computador Discover, que se ve diferente, ¿no?, a lo que nosotros estamos acostumbrados cuando pensamos en un computador. Obviamente, la gran cantidad de cálculos que pueden desarrollarse ahí, aquí he colocado, tiene 129,000 núcleos. Claro está que lo que se hace es reservar cierta cantidad de núcleos, no va a estar todo, a menos que sea un proyecto muy grande, todo el clúster no va a estar siendo utilizado por un solo cálculo. Entonces ahí se hacen muchos cálculos de diferentes proyectos. También este es otro supercomputador, un poco menor que el de Maryland, pero también considerado potente. Este se encuentra en la ciudad de Petrópolis, de Río de Janeiro, y el supercomputador se llama Santos Dumont, en honor a un pionero brasileño en la aviación. Entonces, representa el sombrero, esa persona siempre usaba un sombrero de este tipo y eso le han colocado, el computador está todo aquí adentro en este edificio, similar al que vimos para el Discover, solo que este tiene la característica de que tiene ese sombrero. A diferencia del Discover, que tiene para 129,000 núcleos, este es menor y tiene 39,000 núcleos para poder hacer cálculos. ¿Cómo funciona? Pues uno sube sus propuestas de trabajo y reserva un tiempo de simulación dentro de este clúster para poder hacer los trabajos que uno esté interesado o lo que uno esté trabajando, ¿no? Entonces, para América del Sur, este es de los más importantes, ¿no?, que tiene. Ok, entonces, si tenemos la herramienta, tenemos el supercomputador, tenemos un programa que permite realizar y resolver ciertas ecuaciones, ecuaciones de cálculo. Ahora vamos a pensar qué tipo de moléculas son las que nosotros podemos colocar y simular. Como les dije, hablaba de macromoléculas. Dentro de esa categoría podemos encontrar algunos tensoactivos que tienen gran cantidad de átomos. Y entonces vamos a hablar qué es lo que yo he utilizado. He fusionado la dinámica molecular con tensoactivos para poder utilizar esa herramienta en ese tipo de moléculas. Entonces vamos a ver qué son los tensoactivos, ¿no?
Los tensoactivos son moléculas que son activas en la superficie. Esos también, por su palabra en inglés, se les conoce como surfactantes, también es aceptada por su acción en la interfase, y en realidad son moléculas anfifílicas que tienen una parte no polar o hidrófoba y una parte polar que se le conoce también como hidrófila. Podemos clasificarlos en básicamente 4 categorías. La primera, que corresponde a los no iónicos, que tendría esta cabeza morada, representa que la cabeza no tiene ningún tipo de carga, es neutra completamente, ¿verdad? Entonces a eso le llamamos un tensoactivo no iónico. Entre los iónicos tenemos los aniónicos y catiónicos. Los aniónicos pues tienen su carga negativa y los catiónicos su carga positiva en su cabeza. Normalmente las cadenas, para que sean hidrófobas, son hidrocarbonadas. Y una especie característica que son los anfóteros o suiteriónicos, que es una combinación en la misma cabeza, tiene tanto carga positiva como negativa. O sea, no lo podríamos clasificar como no iónicos porque sí tiene cargas iónicas. Lo que sucede es que sus cargas pues se cancelan porque tienen básicamente la misma cantidad de carga positiva y negativa. Esa característica de tener una estructura, una parte de su estructura que sea polar y una no polar, de alguna manera les permite ser moléculas que llamamos moléculas de autoorganizadas, que dentro de ciertos medios pueden tornarse en diferentes formas, y eso prácticamente es como utilizar un material de maneras diversas. Entonces esa es la gran ventaja o lo fascinante que tienen este tipo de moléculas. Aquí ya colocándole pues un poco de estructuras reales a esos tensoactivos. Aquí, por ejemplo, tenemos 2 ejemplos de unos tensoactivos aniónicos. Este es un ácido graso, y este que se ha utilizado para el producto ya en detergentes, que sería el sulfonato de dodecil. Bueno, obviamente se encuentran cuando nosotros los tenemos, aquí ya están disociados, ¿verdad? Él tiene que tener un contraión, en este caso normalmente es sodio, pero que se encuentra disociado ya en el medio acuoso. Y otro tipo que ya son mucho mayores, mire, este tiene 2 colas, que también a la parte, la cadena hidrocarbonada le llaman cola. Es un fosfolipidio que se encuentra en la membrana celular. Entonces, eso básicamente sería lo que son los tensoactivos. ¿Cuál es la característica de esos tensoactivos? Si yo tengo y coloco esos tensoactivos en un recipiente con agua, ustedes pueden hacerlo en su casa. Por ejemplo, los detergentes, los jabones, sea para cualquier propósito. Si ustedes los colocan en agua, si pudiésemos ver de manera microscópica lo que ahí ocurre, estaríamos viendo esto, donde el tensoactivo se autoorganiza. Entonces, la parte que es no polar, pues se direcciona en la parte de la interfase, que este sería básicamente una interfase líquido-gas. La parte que no es no polar se coloca en la parte gaseosa, y la parte polar, o afín al agua, se coloca en la parte acuosa. Después de agregar varios tensoactivos, siguiendo esta línea, aquí va a aparecer una propiedad nueva que se llama tensión superficial, que ven que va disminuyendo a medida que yo voy adicionando los tensoactivos. Una vez que yo he cubierto toda esa superficie de tensoactivos y he logrado bajar la tensión superficial, llego a un punto de inflexión. Este punto de inflexión se llama concentración micelar crítica, que equivale al punto donde yo empiezo a pasar de tener estos tensoactivos en una interfase a formar una estructura que se llama micela. Esas micelas son estructuras autoorganizadas de forma esférica, donde pueden ver que la parte polar queda por fuera, que es afín al medio que yo estoy trabajando. Y la parte no polar queda dentro porque de alguna manera ellos pretenden o quieren una estabilidad que no la tienen cuando se encuentran desorganizados. En ese momento, pues la tensión superficial se mantiene constante porque yo no estoy adicionando
tensoactivos en la interfase, en este caso, porque aquí la única interfase que tengo pues sería la interfase líquido-gas, en este caso. Muchas veces ustedes van a escuchar que los tensoactivos son utilizados para estabilizar las interfaces, para evitar rupturas que tengan o de alguna manera suavizar esa interfase porque bajan la tensión superficial. ¿Y qué es esa tensión superficial? Esa tensión superficial es una propiedad físico-química que básicamente es la cantidad de energía que yo necesito invertir para aumentar una área o sea, cualquier tipo de área que yo tenga. Entonces, es la variación de la energía libre de Gibbs con respecto al área, manteniendo la presión, la temperatura y el número de sustancia, en ese caso, constante. O sea, no adicionando en ese momento para medir la tensión superficial, en ese momento no adicionando más tensoactivos. Un ejemplo, esta es la tensión superficial que tiene el agua pura. O sea, si yo le quito todos estos tensoactivos y yo mido la tensión superficial, que depende de la temperatura y de la presión, a condiciones atmosféricas y una temperatura de 20 Celsius, la tensión superficial equivale a 72.75 milinewton por metro. Ustedes pueden ver que si yo adiciono tensoactivos, probablemente este sea 72, a medida que empiezo a adicionar tensoactivos, la tensión superficial tiene que bajar. Y es lo que se hace en muchas aplicaciones que nosotros podemos encontrar, tanto en la industria de bebidas, de comida, de cosméticos, aceiteras. Básicamente siempre se está trabajando con interfaces y una propiedad clave para esas interfaces es esa tensión superficial. Entonces, ya vimos la técnica de dinámica, vimos los tensoactivos, vimos cómo se comportan esos tensoactivos cuando se encuentran en diferentes fases. Y ahora vamos a ver un tipo especial de tensoactivo. Ese se llama surfactante pulmonar y se encuentra en nuestros pulmones. En el sistema respiratorio, o en nuestro sistema respiratorio, al final de nuestro sistema encontramos unos sacos o unas especies de bolitas que se llaman alveolos. Estos menores, estas ramificaciones menores son los bronquiolos, entonces al final de los bronquiolos encontramos los alveolos. Adentro de los alveolos nosotros tenemos un material que es un material tensoactivo, es una mezcla, no solo tiene tensoactivos, tiene otras estructuras que les cuento a ciencia cierta, no se conoce al 100%, hay modelos que, como este, que es de este investigador muy reconocido en esa área, de Jesús Pérez Gil, que muestra cómo debería de verse ese modelo de surfactante pulmonar, pero básicamente son modelos. Entonces, este surfactante pulmonar es creado en unas células epiteliales de tipo 2, células alveolares que se encuentran en estos saquitos. Más o menos se genera entre la semana 26, o sea, nosotros se desarrolla mientras nosotros estamos en crecimiento en el cuerpo de nuestra madre, más o menos dentro de la semana 24 y 34, o sea que, por ejemplo, una persona, un bebé que es prematuro, probablemente no tenga desarrollado su surfactante pulmonar. ¿Cuál es el objetivo del surfactante pulmonar en nuestro organismo? Al igual que los tensoactivos, bajan la tensión superficial cuando nosotros tenemos simplemente agua, un vaso con agua. Este surfactante pulmonar también tiene ese objetivo, bajar la tensión superficial. En el momento de la respiración, cuando nosotros inhalamos y exhalamos, pues esos alveolos se expanden y se contraen. En ese caso, la cantidad de presión que se genera dentro de esos alveolos está dado por esta ecuación. Esta ecuación se le conoce la ecuación de Joule-Laplace. Este R es el radio de los alveolos y el radio de los alveolos anda en el orden de milímetros. O sea que este radio es bien pequeño y esta presión, por ende, se eleva o será muy alta. La única opción que tengo para disminuir la presión dentro de nuestros alveolos es disminuir la tensión superficial y tengo que disminuirla a niveles prácticamente de 0 milinewton por metro. O
sea que este material tiene que ser altamente eficiente para poder lograrlo. ¿Qué sucede si no se logra o si por alguna razón este tensoactivo se inactiva o no funciona o cuando el bebé nace prematuro no lo tiene? Pues simplemente en el momento de la primera inhalación sufrirá un paro respiratorio y no podrá estos saquitos pues explotarán y no podrá llevar a cabo el proceso de la respiración. Entonces es fundamental que nuestro surfactante pulmonar esté en óptimas condiciones todo el tiempo. Se cree que este surfactante pulmonar contiene este tipo de reservorios que son bicapas y que en el momento de las inhalaciones y expiraciones que nosotros tenemos, pues de alguna manera se conecta y sube a la interfase. Aquí tenemos el aire que estamos respirando y aquí tenemos la parte acuosa que sería adentro de nuestros alveolos, sube y se incorpora. La mayor parte de ellos, ya vamos a ver la composición, pero es una mezcla de fosfolipídios y tiene también proteínas. Estas proteínas, algunas que se catalogan así con SPB, SPA, SPB y SPC, que son, también no se conocen sus estructuras completamente porque no es fácil medir a nivel experimental hoy aislar a nivel experimental estas proteínas y conocer su estructura completa. También el surfactante contiene colesterol, que también es importante en ese proceso. Entonces, además de de bajar la tensión superficial, ese surfactante pulmonar tiene que tener la ventaja o tiene que tener la habilidad de tener una rápida absorción en la interfase aire-agua. ¿Por qué? Porque nunca puede faltar tensoactivo en la interfase. Si falta tensoactivo, el pulmón colapsa. Y también tiene que tener un eficiente esparcimiento durante los sucesivos ciclos de compresión y expansión. Si es muy lento, ustedes pueden analizar y ponerse a pensar que ustedes en cuestión de segundos pueden inhalar y exhalar muchas veces. Entonces, ¿cuánto tiempo, en escala de tiempo, tiene que tener la habilidad ese tensoactivo de esparcirse rápidamente dentro de la interfase y así cuando también no solo de esparcirse, sino que de salir cuando sea necesario? Entonces, es un material y un mecanismo altamente eficiente que permite que los seres humanos, y no solo los humanos, sino los seres vivos, podamos respirar. Ok, entonces, una vez que tenemos eso, claro, podemos ver, aquí traje una característica de cómo está conformado ese surfactante pulmonar. Realmente es un fluido complejo. El mayor componente que también se encuentra en la membrana celular es un fosfolípido que se abrevia de esa manera, de PPC, porque los nombres de estos fosfolipídios son bien largos, ¿no? Son bien complejos, entonces se utiliza una simbología de abreviación para poderlos identificar. El siguiente estos son fosfolipídios de tipo colina, entonces se fijan que sigue la misma denominación. Este sería DPPC, ahora tenemos otro que se llama POPC, o sea que es de la misma familia, solo que este está insaturado y de ese tipo de lipídios es la siguiente porcentaje, un 25%. Luego tenemos otros minoritarios, PJ y PI, el colesterol tiene 9%, no es un porcentaje tan despreciable. Y las proteínas, ven que tiene 10% también de eso. Eso es lo que actualmente se conoce y se ha publicado. Aquí están algunas estructuras, ven que tienen la característica de tener su cola hidrofóbica y su cabeza. Ambos estos son suiteriónicos. Tienen su carga negativa y su carga positiva. Acá, que es bien característico de los fosfolipídios. Y aquí tenemos la estructura del colesterol, que también funciona en la interfase. Una vez que tenemos esos tensoactivos que ya vimos que necesitamos para respirar, también vamos a ver algunos tipos de fármacos que nos ayudan o que son altamente utilizados actualmente para tratamientos de algunas enfermedades. Uno que actualmente también ha cobrado mucho auge con el tema de la pandemia es la prednisolona. La prednisolona es un corticosteroide. Los corticosteroides
tienen una habilidad de regular procesos de inflamación en nuestro organismo. Entonces, de manera natural, cuando nosotros tenemos un proceso, una respuesta inmune de nuestro organismo, es la inflamación para que nuestro sistema inmunológico está dando una alerta. Entonces, ya es un proceso natural. Lo que actualmente hacemos es conocer cómo manejar estos antiinflamatorios para, en lugar de que produzcan una inflamación, que disminuyan un proceso inflamatorio. Esos corticosteroides son muy importantes en nuestro organismo porque regulan funciones celulares como el crecimiento, crecimiento celular, homeostasis, que es control básicamente de algunos parámetros como temperatura, acidez, la metabolización, la cognición e inflamación. Entonces ven que regula muchos procesos y también entonces la terapia con corticosteroide se usa en el tratamiento de enfermedades de mucho para el sistema respiratorio, como el asma, también la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y en muchos casos de alergias. El problema con estos corticosteroides es que tienen efectos adversos y el uso prolongado de ellos puede desencadenar problemas colaterales de salud, como obesidad abdominal, crecimiento retardado, diabetes, obesidad abdominal, glaucoma, cataratas e hipertensión. Entonces, siempre se usan, muchas veces solo recomendados por médicos o en condiciones o en concentraciones que sean seguras. ¿Por qué? Porque de alguna manera no todo el medicamento que se ingiere se utiliza para el fin que se diagnosticó. Muchas veces ellos pues también tienen reacciones en el proceso que pueden ser, no pueden ser beneficiosas para nuestro organismo. Entonces lo que se pretende es poder hacer que esos medicamentos lleguen de manera más eficientes al lugar donde se necesita y que en el proceso no vayan generando tanto efecto colateral. Entonces la idea es unir tensoactivos que ya vimos que tienen ciertas características anfifílicas que pueden modelar y crear ciertas estructuras y utilizarlos como transportadores de fármacos para que pueda ser una terapia más personalizada, donde que el fármaco llegue al lugar necesario y que disminuyan esos efectos adversos en nuestro organismo. Este fármaco se utiliza mucho, por ejemplo, en el síndrome de dificultad respiratoria neonatal. Les mencionaba de los bebés que nacen prematuros. Muchas veces tienen problemas, no solo falta de tensoactivo, sino que pudo haber algún problema inflamatorio en sus vías respiratorias y podría utilizarse la combinación. Ya el bebé necesita surfactante pulmonar, que es una terapia conocida, que ya se le adiciona, ya se utiliza mucho. Podríamos utilizar entonces ese surfactante pulmonar para transportar prednisolona, un ejemplo, y así que el surfactante no solo sirva para disminuir la tensión superficial, sino como un transportador de fármacos para disminuir algún proceso inflamatorio en el sistema respiratorio. Otro fármaco que sería por lo general cuando uno tiene un proceso inflamatorio también se desarrolla procesos bacterianos que tendríamos, entonces casi siempre es una mezcla que se puede dar y necesitamos antibióticos. Aquí les he puesto con el que se hizo el trabajo, que es la levofloxacina. Se utiliza este tipo de medicamento porque es un antibiótico de amplio espectro y es muy utilizado actualmente en cualquier sistema de salud. Para tratamiento de infecciones bacterianas, gastroenteritis, infecciones de tracto urinario, tuberculosis y también se utiliza para neumonía. Entonces, si tenemos un niño prematuro que tiene inflamación y además de eso tiene neumonía o tiene algún cuadro bacteriano,
entonces podría utilizar el surfactante pulmonar para transportar el antiinflamatorio y el antibiótico al mismo tiempo y de una manera dirigida. Al igual que todo medicamento tiene efectos adversos. Es imposible que exista un medicamento que usted está ingresando a su organismo un agente externo. Entonces, algunos tienen más o menores efectos adversos. En este caso, la levofloxacina también genera inflamación, ruptura de tendones, psicosis, convulsiones, daños a los nervios periféricos, dificultad para dormir, diarrea y náuseas. Muchas enfermedades necesitan, por ejemplo, largos tratamientos de antibióticos o de antiinflamatorios que podrían generar nuevos problemas de salud. También se utiliza en el tratamiento del síndrome de dificultad respiratoria neonatal de los bebecitos con neumonía. Entonces, podemos utilizar, tenemos un problema, ya vemos un problema de una terapia médica que puede mejorarse y tenemos un material que ya está siendo utilizado y ya se distribuye en el organismo de las personas. Entonces necesitamos saber cómo va a ser la interacción de ese nuevo fármaco con este tensoactivo. Y para eso, pues, podemos utilizar la técnica de dinámica molecular. El síndrome de dificultad respiratoria neonatal, que es el que se da básicamente en los niños que nacen de manera prematura, pueden tener problemas de inactivación del surfactante o también pueden ser por algún desorden genético. Actualmente es una terapia bien establecida el utilizar surfactantes pulmonares exógenos. Esos surfactantes son marcas comerciales ya conocidas, que para que ustedes se den cuenta que no son el único que está aquí enlistado que es de uso artificial o creado completamente en un laboratorio es el Surfaxin. Pero realmente, comparado con sus homólogos, el Surfaxin siempre queda a desear. Estos, los demás, son extraídos de surfactantes de origen animal, de bovino o de porcino. De hecho, el del porcino es el más utilizado. Obviamente pasa por un proceso de purificación para poder ser utilizado en humanos, pero no siempre, hay un riesgo, claramente, hay un riesgo de que algunas enfermedades del animal pueden ser transferidas hacia el humano a través de esta práctica o de esta técnica que tenemos, pero ante la posibilidad de que definitivamente la persona que no tenga el surfactante pulmonar morirá. Entonces, la terapia siempre es una opción. De hecho, desde que se aplica esta terapia, la mortalidad infantil en neonatos disminuyó prácticamente en un 80%, porque la mayoría de los bebés que nacían prematuros antes de que existiera esta terapia, pues fallecían. Ya existen combinaciones de esos tensoactivos, por ejemplo, en el síndrome de aspiración de meconio, que generalmente va combinado con problemas bacterianos, entonces hay que aplicar antibióticos. También enfermedades respiratorias crónicas que pueden ser generadas por cáncer o por otros problemas médicos que se tengan, no solo en neonatos, sino que también en adultos. Y ya también hay algunas combinaciones este es un corticosteroide, budesonida, con surfactantes exógenos que se han hecho y muestran mejoría, pero realmente no se sabe el mecanismo de interacción entre estos dos individuos, tanto el fármaco como el tensoactivo, en este caso el surfactante pulmonar. Aquí hay un trabajo donde se muestra la interacción, en este caso de la levofloxacina, como antibiótico y un modelo, obviamente, ¿no? En este caso sí se utilizó un surfactante pulmonar comercial, se utiliza Corosurf, que es el que se utilizó en este trabajo, y su interacción en la interfase de agua-aire a través de un proceso de dinámica molecular. Y lo que nosotros queremos es mostrar cómo se comporta ese tensoactivo con el fármaco, donde el fármaco se va a alojar. Aquí tenemos una imagen instantánea de ese proceso.
En el modelo que se hizo modelo computacional que se hizo, está hecho de DPPC y POPC. Para el surfactante pulmonar, que son sus componentes mayoritarios, el POPC está en verde, en naranja el DPPC, y pueden ver en blanco, en este caso, la levofloxacina, que es el fármaco. Al final, la conclusión del trabajo es la levofloxacina no, por lo menos, no desestabiliza la monocapa, que es fundamental porque si desestabiliza la monocapa, pues no tendrá efecto en la interfase. Y también la levofloxacina, por su estructura, se aloja exactamente, de preferencia, prefiere estar cerca de las cabezas polares de los tensoactivos. Entonces, este trabajo fue no solo de manera computacional, sino que el foco era de manera experimental. Se comprobó a través de técnicas experimentales también la ubicación de estos tensoactivos para poder por lo menos dar un indicio de que la mezcla sí es estable durante el tiempo para poderse utilizar. Luego tienen que evaluarse otros factores, ¿verdad? Si no se ve afectado el poder del antibiótico o del inflamatorio con respecto a cuando se aplica de manera individual y no en una mezcla. Entonces, esos son otros temas que tienen que evaluarse. Aquí básicamente evaluamos temas estructurales. Otro trabajo es ahora con el antiinflamatorio, ¿verdad? Con el corticosteroide, que era la prednisolona. Y este trabajo sí es netamente solo dinámicas moleculares. Queríamos dar una visualización a la formación de nanoagregados y el colapso, ¿verdad? De si existe colapso de esas monocapas al momento de adicionar ciertas concentraciones del fármaco. Aquí pueden ver una fotografía. Este es el modelo en verde, el componente mayoritario es el DPPC, en amarillo aparece el POPC y en morado aquí se forman estos clústeres de prednisolona que cuando ella se adiciona o se libera en la parte aérea, pues se aglomera y pueden ver que forma ciertos aglomerados después de un tiempo de simulación, incluso cuando la tensión superficial sea de 0, que es una de las tensiones que se alcanzan en el momento de la respiración, porque queremos que baje la tensión superficial a niveles muy bajos, que es lo que ocurre. Entonces, cuando tenemos el 10% en masa, vemos que la monocapa colapsa. Ven que se prácticamente ingresa y los tensoactivos que antes estaban autoorganizados en la interfase, pues ceden y se van a la parte de acuosa. Entonces, ya es un indicio de saber que no podríamos utilizar la prednisolona a una concentración del 10% en masa porque colapsaría el surfactante pulmonar. A medida que la tensión superficial aumenta, podemos ver que ya el colapso, los clústeres disminuyen y también la dispersión que tiene alrededor de la monocapa del modelo, pues es mucho mejor. Y ya cuando tenemos, si tuviéramos una tensión superficial mucho mayor, podemos ver que la dispersión mejora. Entonces, a partir de, o disminuimos la concentración, que realmente es lo que se tiene que hacer porque las tensiones superficiales en el organismo ya están fijas para cada proceso, para poder tener una dispersión exitosa del fármaco. Eso con respecto a las aplicaciones médicas que tenemos de estos compuestos. Ahora, ¿qué sucede del otro lado? Del otro lado tenemos también que podemos utilizar esa herramienta para aplicaciones industriales. Y este también es un trabajo donde muestra ahora, en lugar de tener tensoactivo o el surfactante pulmonar como tensoactivo, tenemos un tensoactivo que es muy utilizado en la industria de bebidas, de comidas, que es el monoesterato de glicerol. También es una interacción en la interfase. Este trabajo también es combinación de parte experimental y parte dinámica molecular. Y podemos ver el tensoactivo que estamos modelando es este. Tiene básicamente a partir de este grupo 18 carbonos.
¿Y qué es lo que queríamos comprobar con el trabajo? Lo que queríamos hacer es comprobar el efecto de la longitud de la cadena hidrocarbonada. A medida que la longitud se reduce, por ejemplo, hicimos la dinámica como en la parte A, tiene 18 carbonos, toda esta longitud. En la parte B, hemos reducido prácticamente a la mitad, quedando con 8 carbonos, y vemos que después de un tiempo de simulación, la monocapa colapsa. Entonces, yo no podría trabajar con esta misma cabeza y disminuir la cola a la mitad, porque entonces pierde su efecto de organización en la interfase, que es lo que nosotros necesitamos para disminuir tensiones superficiales de nuestros sistemas. Entonces, eso también se hace a través de la técnica de dinámica molecular. Y actualmente, en el grupo de investigación, estamos trabajando con utilizar residuos de biomasas, pues al igual que la mayoría de los países centroamericanos, nosotros somos netamente agrícolas, entonces tenemos muchos desechos de nuestros productos. Por ejemplo, el desecho de café o maíz o sorgo. En este caso estamos trabajando con la biomasa que se genera de la cáscara de la cáscara de la semilla del marañón, que básicamente es esta, que se utiliza actualmente como combustible para la misma producción de la nuez que se comercializa para el sector alimenticio. Entonces, producimos una cantidad considerable de esa nuez y tenemos esos desechos. Pero realmente ese aceite que tenemos tiene pueden generarse después de transformaciones químicas, pueden generarse estructuras interesantes como estas que tenemos aquí. En la izquierda, que yo he abreviado como LAPS, este es el tensoactivo más utilizado en toda la industria de detergentes. Ese tensoactivo, ven que tiene una estructura similar a la que muestro en el lado derecho, que puede ser extraído del aceite de la cáscara de la semilla de marañón. Entonces, la idea es comparar a nivel estructural cuál es la diferencia o cómo es la diferencia que tenemos con estos tensoactivos utilizando también la técnica de dinámica molecular. Aquí tenemos los dos ejemplos. Aquí tenemos la estructura de LAPS, el momento inicial. El LAPS es el linear alquilbenceno sulfonado. El sulfonato, obviamente cuando está ya en su estructura sería el de sodio. Y el SCS es el sulfonato de cardanol sódico, que así como viene del cardanol, pues se ha denominado de esa manera. En las cajas podemos ver los estados iniciales y los estados finales, donde después de un tiempo de simulación podemos observar que la estructura se mantiene estable a lo largo del tiempo y que de hecho la organización mejora. Y a la derecha tenemos el caso del SCS, que es el sulfonato de cardanol sódico, que muestra un comportamiento similar al de LAPS. Entonces, estamos analizando esas posibilidades que tendríamos con esos productos que podríamos sacar de materias o de residuos que ya tenemos en nuestra línea de producción en nuestro país, básicamente. Aquí tenemos algunas conclusiones de la herramienta de dinámica molecular. Realmente es si se conoce el propósito y se evalúan con cuidado todos los parámetros que se quieren medir, puede ser una herramienta muy satisfactoria. Puede generar resultados satisfactorios. Podemos ver que a través de esta herramienta podemos realizar análisis estructurales de sistemas autoorganizados complejos y complejos como lo es ese tensoactivo que llamamos surfactante pulmonar, porque no es solo un tensoactivo, es una mezcla de varios que tenemos.
También un análisis del uso de los recursos computacionales y la fiabilidad de los resultados es fundamental para obtener resultados representativos. Siempre el tiempo de simulación que nosotros vamos a realizar tiene que ser evaluado para saber si es el adecuado o no, porque algunos fenómenos tienen escalas no tan pequeñas, por ejemplo, no escalas de nanosegundos ni escala de milisegundos, sino que escalas ya de segundos. Entonces, necesitaría un tiempo o el tiempo real para modelar esos cálculos podría ser muy largo. También yo recomiendo que antes de realizar una dinámica molecular se tiene que tener claro las preguntas que se pretenden responder, porque probablemente usted quiera responder una pregunta que la técnica no sea capaz de hacerlo por sus limitaciones, que ya mencioné antes, por el fundamento cómo fue desarrollada la técnica. Y aquí tengo un error, la dinámica molecular debe verse como un experimento computacional y no como un estudio teórico, porque muchas veces se confunde de que la dinámica molecular son estudios teóricos, en realidad son experimentos también, solo que a diferencia de hacerse con algún equipo en particular, pues se hace en un computador que realiza los cálculos basados obviamente en principios fundamentales que actualmente se consideran como verdaderos. Entonces, sí existe esa pequeña diferencia entre eso. Y finalmente, quisiera pues agradecer, como les digo, algunos trabajos, la mayoría de los trabajos ahí fueron desarrollados durante mi maestría. Lo desarrollé en este laboratorio que se llama el Laboratorio de Fluidos Complejos, y con el financiamiento de instituciones, de estas dos instituciones brasileñas, que eran las que financiaban mi proyecto, también la universidad, que era la que pues pagaba las mensualidades de mi beca, y a la Universidad Nacional también Autónoma, donde laboro actualmente, por también permitirnos tener este grupo de investigación y comenzar a trabajar también en algunos proyectos que serán de beneficio no solo para la comunidad científica, sino también para nuestra comunidad como sector productivo. No sé si, bueno, esto sería todo y las preguntas si tienen para que podamos discutir un poco sobre qué piensan de la técnica, si tienen dudas, por ejemplo, actualmente con el tema de la pandemia, ¿verdad? Es el tipo, esos fármacos que yo he mencionado se han popularizado por sus efectos, que están relacionados básicamente con neumonías y problemas respiratorios. Bueno, muchas gracias por la conferencia. No sé si alguno tiene preguntas, puede enviarlas ya sea por chat, levantar la mano o bien encender el micrófono y realizar la pregunta. Yo tenía, bueno, disculpen, buenas tardes. Buenas Eh, tardes. Mi nombre es Otto Wimmer, pues mi única duda por el momento es volver a ver los programas que pudieron realizar las simulaciones de la dinámica molecular, que no tuve el placer de poder verlo. Solo para... Sí, básicamente el programa es solo uno, que se llama GROMACS. Aquí. Entonces, este es el sitio web de GROMACS donde están los enlaces para su descarga. También habla sobre en sí el paquete, las habilidades que tiene, las limitaciones. Entonces, estos son campos de fuerza realmente. Y ese programa más que todo es para, o sea, ¿es un servidor de otro sitio o es solamente un programa así como computadora? O sea, Es un programa como cualquier otro programa que usted descargue en su computadora. La desventaja, bueno, no sé si desventaja, pero lo que sí es que solo está disponible para el sistema operativo de Linux.
Entonces, para poderlo, hay una versión que incluso, por ejemplo, bueno, también se puede instalar para Mac, está para Mac, está para Linux, no así para Windows. Entonces, ustedes pueden instalar una versión para realizar, para conocerlo en sus computadoras, ahí están los pasos para instalarlo. También, por ejemplo, en la universidad lo que nosotros hicimos es hacer una alianza con el Departamento de Ingeniería en Sistemas. Ellos ahí tienen un servidor, entonces hicimos esa alianza para poder tener nuestro programa en ese servidor y poder realizar cálculos con el programa. Ahí la construcción del programa, como el servidor está construido en GPU, entonces ya la instalación es diferente, pero la instalación para un computador de casa realmente no es compleja. Solo hay que tener el sistema operativo de Linux, que es el que yo recomiendo porque es libre, que quizás tener una Mac, por ejemplo. Entonces, realmente no lleva mucha complicación. Ah, bueno. Sí, está bien. Gracias, ingeniera. Solo una cosita más, una duda más. Sí. ¿Se sincroniza ese programa que se busca por esa página web? ¿Se sincroniza con los servidores de otros países o simplemente así? No, no se sincroniza. O sea, obviamente sí la versión que uno descargue, después puede actualizar y descargar nuevas versiones. Eh, no, es un poco distinto cuando, por ejemplo, hay alguna información que existe en algunos softwares que son de revistas científicas donde uno puede encontrar información, por ejemplo, de estructuras químicas. Este básicamente no, él se alimenta con la información que usted le proporcione. El sistema y todo ya tiene que ser construido por la persona que lo va a utilizar y él simplemente va a resolver esa ecuación de Newton y obviamente existen otros parámetros que va a controlar, pero él simplemente va a hacer esos cálculos y como él ya tiene en su base de datos estos campos de fuerza, entonces va a tomar la información que nosotros le digamos, quiero utilizar gromos, por ejemplo, va a utilizar esa información y va a resolver esa ecuación de Newton, pero no está conectado con otros servidores porque realmente no se alimenta de información, él solo hace cálculos. Ah, bueno. Muchas gracias, ingeniera. Ok. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, no sé si alguna vez habían escuchado el programa o de la técnica, porque siempre es una oportunidad, ¿no? Imagínense que ustedes tengan en su departamento un servidor o en su universidad, entonces ya es una opción para poder utilizar la técnica y hacer algunos proyectos. No sé, buenas, disculpe, Sí, sí, diga. ahorita se me vino una duda, que era con respecto a los de tensoactivos. Con Ujú. eso de que el desperdicio de las cáscaras de marañón se podía utilizar para cuestiones de jabones o champús o algo así, era que había Así dicho. es, sí. Y también para poder alimentar el mismo proceso de otros manís. O sea, no sé si el mismo aceite se utiliza para cacahuate. No, no, actualmente la cáscara se utiliza, se quema para generar energía y para poder, por ejemplo, el proceso de tostación del fruto, que nosotros conocemos como semilla de marañón, que uno lo puede comprar en cualquier supermercado. Entonces, la cáscara que se genera de ese proceso, pues se quema y produce energía. Lo que se ve es que prácticamente se destruye esa materia que estaría ahí, que podría utilizarse para producir tensoactivos.
y el valor agregado que tendría sería mucho más alto, además de los beneficios ambientales, porque sería un tensoactivo que usted estaría generando a partir de una biomasa. Y no lo normal o lo habitual, que eso de la mayoría de los tensoactivos, ese que les mostré, que es el más comercial, viene de origen de petróleo. Entonces, como nosotros no producimos petróleo, lo mejor sería ser sustentables, ¿no? Y generar nuestros propios materiales de algo que nosotros generemos aquí en nuestro sistema de producción. Muchas gracias, ingeniera. Y otra dudita, también quería saber si ese mismo tensoactivo se utilizaba para cuestiones de fármacos de antiinflamatorios, algo así, o cuestiones así como de vías respiratorias. No, para los de las vías respiratorias, los dos fármacos que les mencioné fueron los con los que se realizaron dos trabajos, y son fármacos que ya están bien establecidos en el esquema médico, como la prednisolona o la levofloxacina. Entonces, eso ya usted, si tiene una neumonía o si tiene un proceso inflamatorio, le van a recetar, sea vía oral o vía venosa, esos fármacos. La idea de los trabajos es poder fusionar, o sea, utilizar el surfactante pulmonar como un transportador de fármacos, para que lleguen al sitio que necesitan de una manera más eficiente, y que, porque cuando uno ingiere un medicamento, no todo llega al lugar donde lo necesita. Uno se queda en el estómago, otro se queda en el sistema digestivo, no es completamente eficiente. Entonces, sería utilizar ese tensoactivo como un transportador de fármacos. Muchísimas gracias, ingeniera. Ok, Ingeniera, dígame. Vicente Reyes pregunta qué tipo de productos recomendaría que contengan tensoactivos para el uso de limpieza en tiempos de pandemia, debido a la alza de casos donde se tienen problemas cutáneos. Realmente cualquier detergente o cualquier producto que genere, que se utilice para la limpieza, sea jabón de barra, detergente, jabón líquido, va a tener tensoactivos. Al final, el virus, el virus o sea, la estructura del coronavirus, tiene una estructura que lo protege, o sea, al final está cubierto, y en el interior tiene pues lo que nos causa la enfermedad. Como las estructuras de los tensoactivos son autoorganizadas, entonces en el momento de entrar en contacto con el virus, destruye esa protección que el virus tiene. Entonces viene y de alguna manera lo desorganiza. También o sea, esas estructuras no solo se utilizan de manera para organizar, sino que muchas veces también quieren desorganizar algo, y es lo que hacen los jabones. Entonces realmente cualquier jabón que se tenga va a tener el mismo efecto, porque todos los jabones tienen tensoactivos. Lo importante ahí con el tema de la pandemia es el tiempo de contacto, o sea, que respetar el tiempo de lavado de manos o de lavado de superficies, y también la acción mecánica que se tiene, que es el mover las manos, ¿no?, constantemente, y asegurarse de que llegue a toda la superficie de la mano. Pero básicamente da igual si uno usa un jabón líquido o usa un jabón de barra, por ejemplo, sino que tener el tiempo adecuado y asegurarse de que se ha limpiado toda la superficie que ha estado expuesta. Básicamente sería esa mi recomendación, porque todos, como tienen tensoactivos, pues desorganizan o destruyen esa capa que protege a ese coronavirus. Bueno, creo que no hay más preguntas. Ok. Muchísimas gracias a la ingeniera Estrada por su participación en esta semana. Realmente fue una conferencia interesante para nosotros.
En estos días nos vamos a poner en contacto con usted para hacerle llegar un certificado de participación en nuestra Semana de Ingeniería Química. Ujú. Y de igual manera, muchas gracias a todos ustedes por estar presentes en la conferencia. Esperamos que puedan seguir contando con la participación en otras actividades organizadas por nosotros y demás capítulos, y que pasen una bonita tarde. Ok, muchas gracias, y siempre me gusta sembrar la espinita de que si ustedes tienen grupos de investigación y piensan que esta técnica puede ser ayuda a sus proyectos, pues no duden en contactarnos, ¿no? Nuestro grupo de investigación está abierto a nuevas propuestas y podemos hacer alianzas para poder generar proyectos juntos. Entonces, para que pueden compartir, voy a colocar aquí mi correo electrónico para que, pues sí, como les digo, si alguno de ustedes forma parte de algún grupo de investigación y piensan que la técnica puede ayudar a sus trabajos, pueden contactarnos para hablar un poquito más sobre eso. Y gracias nuevamente. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes.